Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Siempre me gustó manejar de noche. Las carreteras vacías, el ronroneo constante del motor y el crujir del tráiler cuando tomaba las curvas. La soledad de la cabina era mi refugio, un espacio donde el mundo dejaba de existir y solo quedábamos el asfalto y yo. Aquella noche, sin embargo, las cosas eran distintas. La empresa me había presionado para entregar un cargamento urgente y eso significaba tomar un atajo que normalmente evitaba, el descenso de la Rumorosa. Había cruzado ese tramo varias veces, pero siempre de día. De noche, la Rumorosa era otra cosa, un camino de curvas cerradas y precipicios que parecían estar al borde de tragarse cualquier error. Aún así, la paga era buena y el jefe había insistido. Acepté, más por orgullo que por necesidad. La noche estaba despejada. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas secas se agitaran como dedos largos sobre el pavimento. El tráiler rugía mientras comenzaba el descenso, y las luces de los reflectores marcaban el camino serpenteante frente a mí. Las primeras curvas las tomé sin problemas, con la caja bien equilibrada y la carga asegurada. La carretera se alargaba como un río de asfalto entre las montañas, pero el viento golpeaba con fuerza, zarandeando la caja trasera de un lado a otro. Los frenos chillaron al tomar una curva cerrada. Solté un poco el pedal, permitiendo que el tráiler recuperara estabilidad, pero el viento no daba tregua. Me aferré al volante, tensando los músculos de los brazos mientras sentía cómo el tráiler se resistía a mantener la línea. «No me vas a fallar ahora», murmuré, como si el monstruo de acero pudiera escucharme. Una recta corta me permitió tomar aire. La bajada se extendía ante mí y al final una serie de curvas en forma de zigzag que se perdían en la oscuridad. Apreté los dientes y aceleré un poco. Quería adelantar la bajada antes de que el viento aumentara. Sin embargo, algo en el tablero comenzó a parpadear. ¿Y ahora qué? Miré el indicador de presión de frenos. La aguja oscilaba, subía y bajaba de forma errática. No le di importancia al principio, pero entonces un leve silbido comenzó a escucharse, como un escape de aire constante. «Maldición», me dije golpeando el tablero. Reduje la velocidad y ajusté el freno de motor, pero el silbido continuaba. La siguiente curva apareció de golpe, y al girar el volante sentí un jalón extraño, como si el tráiler se resistiera a girar. Los faros iluminaron el borde del camino, donde la barrera de metal se levantaba precaria ante un precipicio de decenas de metros. Solté el aire con fuerza y enderecé el volante, logrando tomar la curva. Aún faltaban más y la presión del aire seguía disminuyendo. «Vamos, aguanta un poco más», le susurré al tráiler, casi como una plegaria. Pero la Rumorosa no perdona errores. En la siguiente curva, el pedal del freno se hundió hasta el fondo sin resistencia. El tráiler comenzó a acelerar, arrastrado por la pendiente y el peso de la carga. Me aferré al volante, luchando por mantenerlo en la línea mientras los retrovisores vibraban con el viento. La siguiente curva estaba a pocos metros. Jalé el freno de mano, pero el tráiler apenas se redujo. Sentí el chirrido del metal, un crujir que se extendió por toda la estructura. La caja se balanceó de un lado a otro y el peso arrastró el camión hacia el borde. «¡No! ¡No! ¡No!», grité, girando el volante con todas mis fuerzas. Las llantas delanteras respondieron, pero la parte trasera patinó. Sentí cómo el tráiler se inclinaba y en un segundo el lado derecho se levantó. El precipicio apareció a mi lado, un vacío oscuro que parecía respirar, esperando devorarme.
El tráiler se balanceó, crujió y finalmente se detuvo. El motor rugía todavía, pero el camión estaba inclinado, con dos llantas suspendidas en el aire y la caja trasera oscilando. Miré por la ventana. Nada más que oscuridad y viento azotando la carrocería. Estaba colgando, al borde de caer. Mi respiración se agitó. Apagué el motor y el silencio se hizo pesado. Afuera, el viento ululaba y empujaba la cabina, haciendo que el metal crujiera bajo la presión. Solté el cinturón con cuidado, moviéndome lentamente para no desequilibrar el tráiler. No tenía señal en el teléfono. Revisé el radio, pero solo había estática. Golpeé el techo de la cabina, frustrado, mirando hacia el vacío que se extendía debajo de mí. Si intentaba salir, el peso se distribuiría y probablemente todo se iría al fondo del cañón. Las horas pasaron lentas. El viento seguía golpeando y cada tanto el tráiler se mecía peligrosamente. Mis manos sudaban y el frío de la madrugada comenzaba a colarse por los vidrios rotos. No podía moverme, ni siquiera inclinarme para dormir. Cada segundo era una batalla para mantenerme consciente, alerta y no sucumbir al cansancio. Cuando el sol comenzó a asomarse entre las montañas, un destello de luz apareció en el retrovisor. Un par de luces, pequeñas y temblorosas, como luciérnagas en la distancia. Un camión. Me incliné hacia la ventana y agité los brazos, haciendo señas con la poca fuerza que me quedaba. El otro camión redujo la velocidad y después de unos minutos, un par de hombres se acercaron corriendo, uno de ellos con un arnés y una cuerda. «¡Resiste, hermano!», gritó uno de ellos. «Vamos a sacarte de ahí. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida». La cuerda se tensó y, paso a paso, salí por la ventana, sintiendo el peso de la gravedad empujarme hacia el abismo. Finalmente, cuando mis pies tocaron el pavimento, me dejé caer, exhausto. Desde el borde, miré el tráiler colgando, todavía balanceándose al ritmo del viento. No supe cuánto tiempo estuve allí. Solo sé que, desde ese día, no volví a manejar por la Rumorosa. «¿Vas a seguir manejando?», me preguntó uno de los rescatistas mientras me daba un café caliente. Miré el horizonte, las montañas recortadas contra el cielo. Sonreí y le di un sorbo al café. «Claro que sí, pero no por aquí». Decidimos salir de Tijuana a las 8 de la noche. Era mi esposa, mi hija de 5 años y yo. Llevábamos el coche cargado con maletas, una hielera llena de botellas de agua y unos cuantos sándwiches que mi esposa había preparado. No era la primera vez que tomábamos el tramo entre Tecate y Mexicali, pero sí era la primera vez que lo hacíamos de noche. Mi madre siempre decía que la Rumorosa era un lugar de respeto, con esas curvas cerradas y el clima impredecible, pero pensé que era solo su forma de asustarnos, de cuidarnos a la distancia. La carretera se extendía frente a nosotros como una serpiente negra, sin apenas luz, salvo los faros de nuestro coche, y ocasionalmente los destellos lejanos de algún tráiler que descendía lentamente por el camino. Mi hija iba dormida en el asiento trasero, envuelta en una cobija rosa que llevaba siempre en los viajes. Mi esposa miraba por la ventana, distraída, con la mirada perdida en la oscuridad. Me giré hacia ella un par de veces, buscando algún gesto de preocupación, pero ella mantenía ese semblante sereno que siempre la caracterizaba. «¿Crees que lleguemos antes de medianoche?», me preguntó, rompiendo el silencio. «Claro que sí. A este paso llegaremos en unas 2 horas máximo». Sonrió y sus dedos acariciaron su vientre. Estaba embarazada de 6 meses. Por un segundo, una punzada de duda me atravesó el pecho. ¿Había sido buena idea tomar la Rumorosa a estas horas? Pero alejé ese pensamiento. Llevaba el tanque lleno, las llantas revisadas y el coche en perfecto estado. No había motivo para preocuparse. Los primeros bancos de niebla
Aparecieron antes de llegar al mirador. Eran delgados, casi etéreos, y la luz de los faros los atravesaba sin problema. Bajé un poco la velocidad, más por precaución que por necesidad. La carretera estaba vacía y el silencio solo era interrumpido por el rugido del motor. Encendí la radio, buscando alguna estación que se escuchara, pero apenas lograba captar un par de canciones entrecortadas. Al final, la apagué. El sonido del viento era mejor compañía. La niebla comenzó a espesar a la altura del kilómetro 40. Los faros iluminaban apenas un par de metros frente a nosotros, y el camino parecía desaparecer en un mar blanco. Mi esposa me miró, esta vez con preocupación. ¿Vas bien?, me preguntó, su voz un susurro en la penumbra. Sí, solo es niebla, nada que no hayamos visto antes. Apreté el volante un poco más fuerte y reduje la velocidad a 41 kilómetros por hora. La niebla seguía espesándose, cubriendo los espejos y empañando las ventanas. Encendí el desempañador y limpié el parabrisas con la mano, pero el mundo seguía siendo un borrón blanco frente a nosotros. El primer susto llegó cuando tomé una curva cerrada y el coche derrapó un poco. Mi esposa soltó un grito ahogado y mi hija se removió en el asiento trasero, pero siguió dormida. Sentí el corazón latir con fuerza mientras enderezaba el volante y volvía a la línea del camino. No podía ver el borde del acantilado, pero sabía que estaba allí, a pocos metros de nosotros, esperando el más mínimo error. «No deberíamos parar un momento», sugirió mi esposa, su voz ahora temblorosa. «No podemos, no hay dónde. Además, no quiero quedarme varado aquí, en medio de la niebla». Ella asintió, aunque su rostro seguía pálido. El silencio regresó, solo interrumpido por el leve ronquido de mi hija. Avanzamos por lo que me parecieron horas, aunque el reloj del coche apenas había avanzado 10 minutos. La niebla era cada vez más espesa, y el reflejo de los faros contra el vapor me hacía entrecerrar los ojos para intentar distinguir el camino. Y entonces ocurrió. Fue un parpadeo, apenas un segundo de distracción. El volante se me fue de las manos en una curva que no vi venir, y el coche se deslizó sobre el asfalto húmedo. Mi esposa gritó y mis manos intentaron aferrarse al volante con todas sus fuerzas, pero la gravedad ya nos había tomado por sorpresa. El coche cayó al vacío con un sonido sordo. No hubo gritos, no hubo tiempo para nada. El golpe fue seco, como un puñetazo en el estómago. Sentí la presión del cinturón de seguridad clavarse en mi pecho y el crujido de los cristales estrellándose a nuestro alrededor. Un segundo después, el silencio. Abrí los ojos con dificultad. Había sangre en mis manos, en mi rostro. Todo estaba de cabeza y el aire olía a gasolina. Mi esposa gimió a mi lado y sentí un alivio que casi me hizo llorar. Mi hija seguía dormida o inconsciente. No podía saberlo. El coche estaba ladeado, apoyado contra unas rocas que milagrosamente habían detenido nuestra caída. ¿Estás bien?, le pregunté con la voz temblorosa. Ella asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Giré mi cuerpo con dificultad y me arrastré hacia el asiento trasero. Mi hija estaba viva, respiraba. Desabroché su cinturón y la cargué en brazos. Luego volví hacia mi esposa. «Tenemos que salir de aquí». Con esfuerzo, logramos abrir la puerta del lado del copiloto. La niebla seguía allí, densa y pesada, cubriéndolo todo. Subir sería un infierno, pero quedarse no era una opción. Nos aseguramos de que mi hija estuviera bien sujeta a mi pecho y comenzamos el ascenso. La niebla no dejaba ver a más de un par de metros. Mis zapatos resbalaban sobre la tierra suelta y mis manos se aferraban a piedras que se desmoronaban al contacto. Mi esposa me seguía de cerca, jadeando por el esfuerzo. No hablábamos, no había aliento para eso.
Los minutos pasaban lentos y pesados. Cada paso era una lucha, cada roca una prueba. Mi hija seguía aferrada a mi cuello, en silencio, como si supiera que un solo sonido podría quebrar el frágil equilibrio que manteníamos. Después de lo que me pareció una eternidad, distinguí un destello de luz a través de la niebla. ¡El camino! Grité su nombre y mi esposa aceleró el paso. La última roca se desmoronó bajo mis pies y sentí el asfalto frío y húmedo bajo mis manos. Habíamos llegado, habíamos sobrevivido. Un tráiler se detuvo unos minutos después. El conductor bajó, sorprendido de encontrarnos en medio de la carretera, empapados y cubiertos de polvo. No recuerdo mucho después de eso, solo su voz diciendo que habíamos tenido suerte. Pero yo no lo sentía así. En la Rumorosa, uno no tiene suerte, solo sobrevive. Decidimos tomar un descanso en el mirador de la Rumorosa, después de horas manejando por esa carretera sinuosa que parecía devorar el horizonte. El viento soplaba con fuerza, arrastrando el eco de su propio lamento por entre los riscos y el asfalto, una melodía que se colaba por las ventanillas del auto y se filtraba en los huesos. No era la primera vez que parábamos allí, pero algo en el aire se sentía distinto. Tal vez era la hora, el ocaso tiñendo las montañas de un rojo apagado, o tal vez era simplemente el cansancio acumulado que nos hacía ver las cosas de un modo diferente. «Vamos, hay que tomar unas fotos», gritó Héctor, el más entusiasta del grupo, mientras bajaba del coche con la cámara colgando del cuello. «Espérame, no seas gacho», le contesté, cerrando la puerta detrás de mí y estirando las piernas. El aire era frío y seco, y el viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se enroscaban en el camino. Los demás se quedaron en el auto, revisando sus teléfonos y escuchando música a bajo volumen. A Héctor y a mí nos gustaba caminar por la orilla del mirador, observar el abismo que se extendía en todas direcciones, una grieta infinita que parecía cortar el mundo en dos. Caminamos un poco, sacando fotos y bromeando sobre las leyendas de camioneros que se perdían en la niebla y aparecían días después en estados irreconocibles, con los ojos enrojecidos y los labios partidos por el frío. «Dicen que a veces el viento te confunde», comentó Héctor mientras apuntaba su cámara hacia el horizonte, «que susurra cosas, que te hace creer que escuchas a alguien llamándote. Puras mamadas, güey». Me reí encendiendo un cigarro. Lo único que hace el viento es chingar la piel y llenarte de tierra los ojos. Él solo sonrió y siguió tomando fotos. Avanzamos un poco más, hasta donde la carretera comenzaba a perderse entre las rocas y el viento se volvía un gemido constante. Era curioso, porque a pesar de que el aire soplaba con fuerza, no se escuchaba más que su eco rebotando entre las piedras. El silencio se sentía pesado, como si el viento se llevara consigo todos los sonidos y los ocultara en algún rincón invisible de las montañas. «Voy a explorar un poco por allá», dijo Héctor, señalando una vereda apenas visible que se perdía entre unos arbustos secos y piedras sueltas. «¿Y eso? ¿Desde cuándo eres explorador?», le pregunté, exhalando una bocanada de humo. «Nah, solo quiero ver si hay alguna buena toma para una panorámica. Espérame aquí, no tardo». Me encogí de hombros y le di otra calada al cigarro. Lo vi desaparecer entre la maleza, su figura encorvada por el viento y su cámara oscilando en el cuello como un péndulo. Me quedé ahí unos minutos, viendo cómo el sol se deslizaba lentamente detrás de las montañas, mientras el frío se acentuaba y el viento cobraba fuerza, arrastrando consigo murmullos que parecían flotar en el aire. Pasaron unos 10 minutos y Héctor no regresaba. Chiflé un par de veces, pero el eco se llevó el sonido hacia algún lugar lejano. Decidí caminar un poco, solo lo suficiente para asomarme al sendero que había tomado.
A medida que me acercaba, los ecos del viento se volvían más claros, como si algo o alguien susurrara palabras incomprensibles entre los suspiros del aire. ¡Héctor!, grité, pero mi voz se perdió entre las ráfagas. No contestó. Avancé un poco más y me adentré en la vereda. El camino estaba lleno de rocas y maleza seca que crujía bajo mis pies. Miré hacia atrás. El auto ya no era visible. El viento soplaba más fuerte aquí, silbando entre los recovecos de las piedras y levantando pequeñas nubes de polvo que me obligaban a entrecerrar los ojos. ¡Héctor!, volví a gritar, esta vez con más fuerza. El viento trajo un eco, algo lejano, una voz que parecía repetir mi nombre. Di un paso atrás, confundido. «Es solo el viento», me dije, pero aún así el malestar se asentó en mi estómago. Avancé unos metros más, siguiendo la vereda que serpenteaba entre las rocas. El camino se volvía más angosto y empinado, obligándome a usar las manos para mantener el equilibrio. Entonces escuché un grito, claro, nítido, un alarido que se cortó de golpe, como si el viento lo hubiera arrancado del aire. «¡Héctor!», grité de nuevo, esta vez más fuerte. La vereda se abrió en un pequeño claro donde el viento parecía circular en espiral, levantando remolinos de polvo. No había rastro de él. Solo el eco interminable del viento girando y girando, arrastrando fragmentos de palabras que no lograba comprender. «¡Ayuda! Por aquí». Miré en todas direcciones, el corazón martilleando en mis oídos. Entonces, desde algún punto indeterminado, llegó un eco más claro. «¡Por aquí!». Era su voz. Reconocería ese tono en cualquier parte. Eché a correr en esa dirección, tropezando con las piedras y apartando ramas secas que me arañaban los brazos. El eco se repetía, como si rebotara entre los riscos, llevándome cada vez más lejos del sendero principal. Corrí hasta que el camino se desvaneció por completo y solo quedé yo, el viento y el vacío. Frente a mí, el abismo se extendía como una herida abierta en la tierra. No había nada más. «¡Héctor!», grité, sintiendo el viento arrastrar mis palabras hacia el precipicio. Entonces lo entendí. Los ecos no eran de Héctor. El viento jugaba conmigo, arrastrando su voz en direcciones erróneas, acercándome cada vez más al borde. Me alejé lentamente, sin dejar de mirar el vacío que se extendía frente a mí, y en ese momento juraría haber visto algo en el fondo. Una silueta que se movía, apenas visible, como un parpadeo en la periferia de mi visión. Regresé al auto, solo, jadeando, con las manos temblorosas y el viento susurrando aún su nombre, una y otra vez. A Héctor no lo volvimos a ver. La Rumorosa es una bestia en reposo, una carretera que corta las montañas del desierto baja californiano como un cuchillo oxidado. Sus curvas serpentean entre peñascos y precipicios, siempre amenazando con tragarse al conductor que ose desafiar su trazado. A esa hora, la noche había caído con todo su peso, y las luces del remolque se extendían como fantasmas sobre el asfalto. El viento silbaba entre las grietas de las ventanas, una canción vieja que parecía reírse de mi suerte. Transportaba materiales químicos para una empresa que apenas conocía. No era un trabajo permanente. Me habían contratado para ese único viaje y el dinero era lo suficientemente bueno como para ignorar los riesgos. El remolque estaba cargado con barriles sellados de un líquido incoloro y maloliente. No pregunté qué era, solo me aseguré de que los papeles estuvieran en regla y el tanque bien sellado. La compañía tenía prisa y yo una deuda que saldar. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. La carretera se extendía recta, flanqueada por la negrura de la sierra y apenas iluminada por mis faros. La radio chisporroteaba con fragmentos de canciones rancheras y de vez en cuando lograba captar alguna estación local.
Pensé en encender un cigarro, pero me contuve. El remolque llevaba un aviso claro: inflamable. Nunca había sido un hombre cuidadoso, pero esta vez el riesgo era evidente. Fue en el tramo más empinado, esa parte donde el concreto se convierte en un túnel de viento y polvo, cuando sentí el primer tirón. Algo jaló el camión hacia la izquierda, como si una mano invisible tratara de arrancarme del camino. Solté un par de maldiciones y corregí el volante, pero el tirón volvió, esta vez más violento. El tráiler osciló y las ruedas rechinaron contra el asfalto. Reduje la velocidad, encendí las intermitentes y me orillé. A mi alrededor, el vacío absoluto. Ni un alma, ni un auto, solo el eco del viento golpeando las rocas. Me bajé con la linterna en mano. El frío del desierto se colaba por cada rendija de mi chamarra. El tráiler crujía en un lamento metálico y un hedor penetrante se coló por mis fosas nasales. Un olor químico, acre y nauseabundo. Mis pasos resonaron contra el pavimento mientras rodeaba el remolque. Fue entonces cuando lo vi. Un hilo delgado de líquido se filtraba desde una de las válvulas. «No puede ser», murmuré, acercándome para inspeccionar. La válvula estaba mal sellada y un reguero turbio se extendía por el borde, goteando en lentas pulsaciones. Me agaché tratando de ajustarla, pero la rosca estaba floja. Recordé las advertencias en los papeles. Material corrosivo. Evitar contacto con la piel. Me maldije por no haber revisado mejor antes de partir. El líquido formaba un charco viscoso que serpenteaba hacia el borde del asfalto, donde la inclinación del terreno lo llevaba directo a un pequeño canalón de drenaje. «Mierda», susurré, mirando cómo el hilo venenoso desaparecía en la oscuridad. La radio del camión chisporroteó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. «Conductor del tráiler, responda, cambio». La voz era grave, profesional. «Aquí estoy», contesté, apresurándome a regresar a la cabina. «Hemos detectado una caída de presión en los tanques». «¿Cuál es su situación?» Tomé aire, evaluando mis opciones. Pude haber mentido, decir que todo estaba en orden, pero el olor acre me golpeó de nuevo y sentí un ardor en la garganta. «Hay una fuga, no es grande, pero está drenando», admití, mientras el silencio se extendía en la radio. «Debe sellar esa fuga de inmediato. La sustancia es altamente contaminante. No tengo el equipo necesario». Empecé a decir, pero la voz me cortó en seco. «Si alcanza el drenaje, contaminará la zona, y eso incluye el agua de los poblados al sur de La Rumorosa». La garganta se me cerró. Conocía esos pueblos. Había pasado por ellos decenas de veces. Casas de ladrillo sin pintar, niños jugando entre la tierra y ancianos vendiendo fruta en carritos oxidados. Un derrame en esa zona podría significar un desastre. «¿Qué hago?», pregunté, sabiendo que la respuesta no me iba a gustar. «Debe sellar esa válvula. Tenemos un equipo de emergencia en camino, pero está a 30 minutos. Usted es nuestra única opción». Solté una maldición entre dientes y revisé el compartimento de herramientas. Tenía un par de guantes viejos, una llave inglesa y cinta aislante. Nada apropiado, pero tendría que bastar. El hedor seguía filtrándose y empecé a sentir un ligero mareo mientras me acercaba al remolque. Coloqué los guantes, que estaban rotos en un par de dedos, y me agaché junto a la válvula. El líquido seguía brotando, y en cuanto intenté ajustar la rosca, un chorro delgado salió disparado, alcanzándome el brazo. Sentí un ardor inmediato, un escozor que subió por la piel hasta el hombro. Mordí el labio. Apreté la válvula con todas mis fuerzas y coloqué la cinta en un intento de frenar el escape. El mareo aumentó y tuve que apoyarme contra el remolque para no caer. La radio crepitó de nuevo. ¿Está contenida la fuga? Miré el charco a mis pies, que había dejado de crecer. Por ahora, sí.
La voz me salió quebrada. El equipo. La emergencia está en camino. Mantenga la calma y aléjese del remolque. Me dejé caer al suelo, apoyado en la llanta, mientras el frío del asfalto se filtraba por mi ropa. La vista se me nublaba y mi brazo ardía como si estuviera en llamas. El viento de la rumorosa seguía cantando su melodía de siempre, indiferente al veneno que se escapaba en sus entrañas. A lo lejos, el rugido de motores rompió el silencio. Las luces de un convoy de emergencia aparecieron en la distancia y, por un segundo, sentí que podía respirar de nuevo. Cerré los ojos, dejando que el sonido se acercara, permitiéndome por primera vez en mucho tiempo sentir un pequeño resquicio de alivio. En la rumorosa, aquella noche, la bestia dormida no despertó, pero yo, en ese tramo de carretera y con el veneno en mis venas, supe que ya nada sería igual. La rumorosa es una bestia en reposo, una carretera que corta las montañas del desierto baja californiano como un cuchillo oxidado. Sus curvas serpentean entre peñascos y precipicios, siempre amenazando con tragarse al conductor que ose desafiar su trazado. A esa hora, la noche había caído con todo su peso y las luces del remolque se extendían como fantasmas sobre el asfalto. El viento silbaba entre las grietas de las ventanas, una canción vieja que parecía reírse de mi suerte. Transportaba materiales químicos para una empresa que apenas conocía. No era un trabajo permanente. Me habían contratado para ese único viaje, y el dinero era lo suficientemente bueno como para ignorar los riesgos. El remolque estaba cargado con barriles sellados de un líquido incoloro y maloliente. No pregunté qué era, solo me aseguré de que los papeles estuvieran en regla y el tanque bien sellado. La compañía tenía prisa y yo una deuda que saldar. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. La carretera se extendía recta, flanqueada por la negrura de la sierra y apenas iluminada por mis faros. La radio chisporroteaba con fragmentos de canciones rancheras y de vez en cuando lograba captar alguna estación local. Pensé en encender un cigarro, pero me contuve. El remolque llevaba un aviso claro: inflamable. Nunca había sido un hombre, cuidadoso, pero esta vez el riesgo era evidente. Fue en el tramo más empinado, esa parte donde el concreto se convierte en un túnel de viento y polvo, cuando sentí el primer tirón. Algo jaló el camión hacia la izquierda, como si una mano invisible tratara de arrancarme del camino. Solté un par de maldiciones y corregí el volante, pero el tirón volvió, esta vez más violento. El tráiler osciló y las ruedas rechinaron contra el asfalto. Reduje la velocidad, encendí las intermitentes y me orillé. A mi alrededor, el vacío absoluto. Ni un alma, ni un auto, solo el eco del viento golpeando las rocas. Me bajé con la linterna en mano. El frío del desierto se colaba por cada rendija de mi chamarra. El tráiler crujía en un lamento metálico y un hedor penetrante se coló por mis fosas nasales. Un olor químico, acre y nauseabundo. Mis pasos resonaron contra el pavimento mientras rodeaba el remolque. Fue entonces cuando lo vi. Un hilo delgado de líquido se filtraba desde una de las válvulas. No puede ser, murmuré, acercándome para inspeccionar. La válvula estaba mal sellada y un reguero turbio se extendía por el borde, goteando en lentas pulsaciones. Me agaché, tratando de ajustarla, pero la rosca estaba floja. Recordé las advertencias en los papeles. Material corrosivo. Evitar contacto con la piel. Me maldije por no haber revisado mejor antes de partir. El líquido formaba un charco viscoso que serpenteaba hacia el borde del asfalto, donde la inclinación del terreno lo llevaba directo a un pequeño canalón de drenaje. ¡Mierda!
Susurré mirando cómo el hilo venenoso desaparecía en la oscuridad. La radio del camión chisporroteó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Conductor del tráiler. Responda. Cambio. La voz era grave, profesional. Aquí. Estoy, contesté apresurándome a regresar a la cabina. Hemos detectado una caída de presión en los tanques. ¿Cuál es su situación? Tomé aire, evaluando mis opciones. Pude haber mentido, decir que todo estaba en orden, pero el olor acre me golpeó de nuevo y sentí un ardor en la garganta. Hay una fuga. No es grande, pero está drenando, admití, mientras el silencio se extendía en la radio. Debe sellar esa fuga de inmediato. La sustancia es altamente contaminante. No tengo el equipo necesario, empecé a decir, pero la voz me cortó en seco. Si alcanza el drenaje, contaminará la zona, y eso incluye el agua de los poblados al sur de La Rumorosa. La garganta se me cerró. Conocía esos pueblos, había pasado por ellos decenas de veces. Casas de ladrillo sin pintar, niños jugando entre la tierra y ancianos vendiendo fruta en carritos oxidados. Un derrame en esa zona podría significar un desastre. ¿Qué hago? Pregunté sabiendo que la respuesta no me iba a gustar. Debe sellar esa válvula. Tenemos un equipo de emergencia en camino, pero está a 30 minutos. Usted es nuestra única opción. Solté una maldición entre dientes y revisé el compartimento de herramientas. Tenía un par de guantes viejos, una llave inglesa y cinta aislante. Nada apropiado, pero tendría que bastar. El hedor seguía filtrándose y empecé a sentir un ligero mareo mientras me acercaba al remolque. Coloqué los guantes, que estaban rotos en un par de dedos, y me agaché junto a la válvula. El líquido seguía brotando, y en cuanto intenté ajustar la rosca, un chorro delgado salió disparado, alcanzándome el brazo. Sentí un ardor inmediato, un escozor que subió por la piel hasta el hombro. Mordí el labio, apreté la válvula con todas mis fuerzas y coloqué la cinta en un intento de frenar el escape. El mareo aumentó y tuve que apoyarme contra el remolque para no caer. La radio crepitó de nuevo. ¿Está contenida la fuga? Miré el charco a mis pies que había dejado de crecer. Por ahora sí. La voz me salió quebrada. El equipo de emergencia está en camino. Mantenga la calma y aléjese del remolque. Me dejé caer al suelo, apoyado en la llanta, mientras el frío del asfalto se filtraba por mi ropa. La vista se me nublaba y mi brazo ardía como si estuviera en llamas. El viento de La Rumorosa seguía cantando su melodía de siempre, indiferente al veneno que se escapaba en sus entrañas. A lo lejos, el rugido de motores rompió el silencio. Las luces de un convoy de emergencia aparecieron en la distancia y, por un segundo, sentí que podía respirar de nuevo. Cerré los ojos, dejando que el sonido se acercara, permitiéndome por primera vez en mucho tiempo sentir un pequeño resquicio de alivio. En La Rumorosa, aquella noche, la bestia dormida no despertó, pero yo, en ese tramo de carretera y con el veneno en mis venas, supe que ya nada sería igual. Me habían advertido sobre las rutas secundarias de La Rumorosa, pero el tráfico en la carretera principal era un infierno y el reloj ya marcaba más de las 6 de la tarde. Me enfrentaba a dos opciones: seguir atrapado entre filas interminables de camiones y autos que avanzaban a paso de tortuga, o tomar el desvío que serpentearía por un camino secundario menos transitado, pero mucho más incierto. No lo pensé demasiado. Las luces del sol se desvanecían rápidamente, pero el atajo me ahorraría al menos 1 hora de trayecto. Tomé el desvío. El pavimento se transformó en una superficie más rugosa, con grietas que parecían cicatrices en el asfalto, y el silencio fue reemplazado por el eco de mis llantas crujiendo sobre la grava. Los primeros 20 minutos transcurrieron sin incidentes.
El paisaje era seco, árido, con matorrales dispersos y montañas que se alzaban como colosos dormidos. Las señales de tráfico eran escasas, muchas de ellas corroídas por el óxido o cubiertas de polvo. Comencé a relajarme, sintiendo que había tomado una buena decisión, hasta que los restos del primer vehículo aparecieron a un costado del camino. Era una camioneta destartalada, con las llantas reventadas y las puertas abiertas de par en par. Reduje la velocidad por instinto. En el parabrisas, una mancha marrón y opaca se había secado, extendiéndose como los tentáculos de algún animal agonizante. No me detuve. Mis manos apretaron el volante y pisé el acelerador con más firmeza. Los kilómetros siguientes fueron un desfile de vehículos abandonados. Un sedán negro con las ventanas reventadas, una pick-up oxidada y un Volkswagen con el cofre levantado, como si alguien hubiera intentado desesperadamente hacerlo funcionar antes de abandonarlo. Ningún rastro de personas, solo esas máquinas, varadas en medio de la nada, testigos mudos de algo que desconocía. El miedo comenzó a colarse por las rendijas de mi razón. Subí el volumen de la radio, pero solo capté estática. Busqué señal en el teléfono, pero la pantalla me devolvió un vacío frustrante, solo estática, solo ausencia. Para ese momento, la luz se había esfumado por completo y las sombras que proyectaban los cerros parecían alargarse, acercándose al camino como brazos espectrales. Me obligué a no mirar hacia los lados, a enfocarme en el asfalto que se extendía interminable frente a mí. Pero era imposible ignorar lo que estaba viendo. Cada vez más autos, camionetas y hasta motocicletas, abandonadas en posiciones extrañas, algunas con las puertas abiertas, otras volcadas a un costado del camino. Un escalofrío invisible me recorrió. No había señales de accidentes, ni sangre, ni cuerpos, solo el silencio y ese desfile de vehículos muertos. Me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, que probablemente eran autos robados, abandonados después de desvalijarlos. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. El problema fue cuando las huellas de violencia se hicieron evidentes. El primer rastro fue un auto compacto con los cristales rotos y la cajuela abierta, vacía. Los asientos delanteros estaban salpicados de manchas secas que reconocí de inmediato. No quise detenerme para confirmarlo. Pisé el acelerador con fuerza. El motor rugió y los faros iluminaron una curva cerrada. El volante tembló entre mis manos, pero logré mantener el control. Al salir de la curva, el camino se extendía recto, flanqueado por más vehículos inmóviles. Pensé en retroceder, en girar y deshacer el camino, pero sabía que eso solo me llevaría de vuelta al tráfico y a la noche más profunda. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un destello en los espejos. Un par de luces se encendieron a unos 100 metros detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de bombear con más fuerza. No podía distinguir el vehículo, pero estaba ahí, encendido en medio de la oscuridad. Aceleré. Las luces detrás de mí hicieron lo mismo. Se mantenían a una distancia prudente, apenas lo suficiente para que pudiera distinguir sus faros amarillentos. Un sudor frío me empapó la espalda. No había tomado una desviación, no había visto ningún camino lateral. ¿De dónde demonios había salido? Seguí avanzando, pero el auto detrás de mí también. Lejos de aminorar la velocidad, se mantenía constante como un depredador que acecha, esperando el momento adecuado para atacar. Mis nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Entonces, a unos metros, distinguí algo. Una camioneta volcada, bloqueando parcialmente el camino. Frené en seco, los neumáticos chirriaron y el auto se tambaleó, pero logré esquivar la camioneta. Al hacerlo, noté que había cuerpos dentro. 2, quizá 3 inmóviles, con las cabezas ladeadas en ángulos imposibles.
El auto detrás de mí se detuvo también. No me atreví a mirar por el retrovisor. Pisé el acelerador y seguí avanzando. No sabía cuánto más faltaba para salir de ese maldito camino, pero estaba dispuesto a quemar el motor si era necesario. Y entonces lo vi. Un letrero oxidado y torcido que indicaba un desvío hacia un camino de tierra. No tenía nombre, solo una flecha que apuntaba hacia la negrura. No lo pensé. Giré el volante y me interné en el sendero polvoriento. Las luces tras de mí parpadearon un par de veces y desaparecieron. El camino de tierra era un infierno de baches y rocas, pero seguí avanzando. Los matorrales golpeaban los costados del auto y el polvo se levantaba como una neblina densa. Tras varios minutos, distinguí luces en la distancia, pequeñas y parpadeantes, pero reales. La carretera principal. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente saliera a la carretera asfaltada. Cuando lo hice, frené el auto, bajé la ventana y aspiré el aire frío de la noche. Estaba solo, completamente solo. Miré el camino secundario por el que había escapado. La entrada estaba cubierta de sombras y silencio. No esperé más. Arranqué el motor y no miré atrás. La carretera serpenteaba entre los cerros como una cicatriz abierta sobre la piel árida del desierto. Las curvas se sucedían una tras otra, como si el camino quisiera enredar al viajero en su propia desesperación. A ambos lados, los montes se levantaban como gigantes dormidos y el viento silbaba entre las rocas, arrastrando consigo el polvo y el eco de viejas leyendas. Yo conocía esa carretera como las arrugas de mis propias manos. La rumorosa me había visto crecer, envejecer, y hoy me vería despedirme. El sol se ocultaba tras el horizonte cuando encendí la vieja Silverado, que respondió con un rugido metálico, tosiendo humo negro por el escape. Acaricié el volante, desgastado y resquebrajado por el tiempo, y respiré hondo. Era un viaje que había postergado demasiadas veces, pero que sabía que tenía que hacer antes de que las fuerzas me abandonaran por completo. «Uno más», me dije en voz baja. «Un último recorrido». El motor vibró bajo mis pies y el eco de los amortiguadores crujió cuando avancé hacia la carretera. Las primeras curvas se deslizaban con la suavidad de un susurro. Cada bache y cada pendiente estaban grabados en mi memoria. No necesitaba mirar al camino para saber lo que venía. Solo sentía el volante y el peso del pie sobre el acelerador, como un reflejo condicionado por los años. Las luces del atardecer se estiraban en 1909, largas sombras, y el paisaje adquiría un tono rojizo, casi espectral. Pasé frente a los esqueletos oxidados de autos que nunca lograron salir de ahí, abandonados y tragados por el polvo del desierto. En esa carretera, los accidentes no eran una excepción, sino una constante. Yo mismo había sido testigo de muchos. Algunas veces como conductor, otras como el primero en llegar. Mi padre me decía que la rumorosa era como una mujer caprichosa que cobraba el precio por cada travesía. Y yo, a mis 72 años, ya había pagado el mío. La pendiente se inclinó y el motor rugió con más fuerza. Sabía lo que venía. El tramo de las S, 3 curvas seguidas, cerradas, que habían sido el fin para muchos. El viento comenzó a azotar con más fuerza, haciendo vibrar las ventanas de la Silverado. Aferré el volante con ambas manos y lo sentí, ese cosquilleo en los nudillos, la tensión en los músculos del antebrazo. Era como volver 30 años atrás, cuando manejaba ese mismo camino de madrugada, llevando carga desde Mexicali hasta Tecate. El viento sopló con violencia, levantando nubes de polvo que se arremolinaban sobre el asfalto. Reduje la velocidad y miré por el retrovisor. No había nadie. El sol ya se había escondido
y las primeras estrellas tímidamente parpadeaban en el cielo despejado. El aire entraba frío por las rendijas de las ventanas, y el olor a tierra mojada, a pesar de que no había llovido en días, me llenó los pulmones. Fue en la siguiente curva cuando lo vi. Los faros iluminaron algo que no debería estar ahí. Un montón de flores marchitas, atadas con un listón negro, y una cruz de metal oxidada que se erguía torpemente en el suelo. Era una de esas cruces que los familiares colocan donde sus seres queridos encontraron el final del camino. Pero esa, en particular, me resultó familiar. No por el lugar, sino por el nombre. José Luis Ortega, leí en voz baja, y el corazón me dio un vuelco. No puede ser, murmuré, pisando el freno. El motor rugió, y la camioneta se detuvo con un ligero chirrido. La carretera estaba vacía, y el viento arrastraba polvo en remolinos caprichosos. Me bajé del vehículo, sintiendo el peso de los años en las rodillas, y caminé hasta la cruz. José Luis Ortega, repetí en voz baja. Era un viejo amigo, un compañero de carretera. Había muerto hacía casi 20 años en un accidente en La Rumorosa, pero no aquí, no en este tramo. Recordaba bien el lugar. Había sido a varios kilómetros de aquí, en una curva más cerrada, donde su camión se salió del camino y cayó por un barranco. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algún indicio, algo que me dijera que estaba equivocado. Pero no había más que esa cruz y las flores marchitas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me santigué por respeto y volví a la camioneta, encendiendo el motor con un temblor en las manos que no pude ocultar. Debe ser un error. Alguien lo movió, me dije para tranquilizarme. Pero en el fondo, sabía que en esas cosas nadie se equivocaba. Avancé unos kilómetros más y el viento parecía soplar con más fuerza. Las luces largas de la Silverado proyectaban sombras largas y danzantes en las rocas. El asfalto vibraba bajo las ruedas y el eco de la carretera se extendía por kilómetros. Entonces apareció otra cruz, y luego otra, y otra más, nombres conocidos todos ellos, viejos amigos, colegas que habían caído en esa trampa de curvas y polvo. ¿Qué demonios está pasando?, dije, soltando el volante un segundo para frotarme los ojos. Las luces de la camioneta iluminaron la última cruz, una más grande, más oxidada. El nombre estaba escrito con letras apenas visibles: Luis el Chueco López. El recuerdo me golpeó como un mazo. Luis, mi mejor amigo de mi juventud, habíamos compartido ese camino por años, hasta que él no regresó. La Silverado se sacudió de pronto, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado. Tomé el volante con fuerza y miré al frente. La carretera se extendía en línea recta, como una lengua oscura y vacía. Apreté los dientes y aceleré. El motor rugió con fuerza, y las luces del tablero parpadearon un segundo antes de volver a estabilizarse. Mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban.